Otra vez 9. 1, 4. Está de aquí. Saludar también al jefe de la unidad ambiental de la Ilustre Municipalidad de Villa, don Boris Orellana. Y creemos que estamos dando un paso muy importante en generar una agenda concreta de trabajo que significa tener un plan a través de estas conclusiones del Cabildo ambiental para nuestra comunidad. Yo quiero agradecer a todas las organizaciones que forman parte de ese comité, a cada uno de sus dirigentes que dedica tiempo al tema ambiental y que hace posible tener este primer Cabildo ambiental y también sirve de ejemplo para otras comunas a lo largo y ancho del país. Así que muy agradecido y la Municipalidad a disposición de, no solamente del Departamento de Gestión Ambiental, sino de cada uno de los integrantes de la Municipalidad en términos de tener una agenda clara, ciudadana de los temas ambientales y ponernos a disposición no solamente de fiscalizar, de hacer de nexo con el Estado, con los distintos servicios públicos, sino también algo muy relevante que es la participación de la gente y que la gente coloque las prioridades no solamente al municipio, sino también a las distintas instituciones del Estado. Llevamos varios meses organizando este evento. Con varios de ustedes nos conocemos hace muchos años, sabemos del compromiso que tenemos con esta comuna y que generemos un documento que sea una hoja de ruta para definir los temas ambientales de la comunidad. Bueno, el balance es muy positivo, hemos logrado reunir gente, una buena cantidad de gente que se reunió en torno al tema ambiental y sobre todo se ha reunido no solo a reclamar sus demandas, sino que también a ponernos de acuerdo en cuáles son esas demandas y qué es lo que hay que hacer. Entonces esto es un insumo importantísimo para el municipio para ver cuáles son los temas que prioriza la gente y que más le llama la atención o le urgen por tratar en la gestión del municipio y la gestión de otros organismos del Estado. La municipalidad y además también en diálogo con la autoridad provincial. Este es el programa que Isaac, que es uno de los metodólogos de UGIA, presente ya más específicamente los procesos de más adelante, una totalidad del análisis y después poder escriturar aquello. Entonces muchas gracias y con participación. Tuvimos una discusión súper potente sobre la educación ambiental, llamando a la formalización de esta dentro de los establecimientos educacionales de la Corporación Municipal, donde se pueda instaurar la educación ambiental en los planes y programas o en un taller GEC de los establecimientos para poder ejecutar un programa de educación ambiental, llamar a la cultura de nuestros niños en el tema ambiental. Muy buenos días. Buenos días. Yo soy un académico de la universidad. Postnatal precoz, o sea, los últimos 3 meses de embarazo y los primeros 2 años de vida, una sustancia química de vida en la adultez desarrolla enfermedades. En eso hemos hecho muchas publicaciones, hemos descubierto sino que puedan explicar cuál es el daño y cuál es el mecanismo, porque mientras más profundo sepan y se podrán convencer a los que tratan de vender estos proyectos. Entonces, de los contaminantes que tenemos pueden ser muy graves son los organismos transgénicos.